Nadie lo vio venir. En 2009, mientras los gobiernos de medio mundo gastaban fortunas en diques de concreto que seguían fallando, Escocia tomó una decisión que parecía casi ridícula: soltar 11 roedores en un río agonizante y ver qué pasaba. Sin ingenieros, sin presupuesto de obra, sin reuniones de planificación. 5 años después, esos 11 animales habían hecho lo que décadas de infraestructura hidráulica no lograron. Redujeron los picos de inundación hasta en un 60%, retuvieron 24 millones de litros de agua y purificaron el río de toxinas agrícolas de forma completamente automática. Los mismos científicos que monitoreaban el experimento tuvieron que reescribir sus modelos computacionales, pero para entender por qué esto importa, hay que retroceder 4 siglos. En el año 1600, el último castor europeo de Escocia fue cazado. No fue un accidente ni una tragedia silenciosa, fue una extinción sistemática impulsada por 3 mercados. Su pelaje, entre los más cálidos del mundo, abastecía a la industria textil de toda Europa. Su carne era alimento, y una sustancia secretada por sus glándulas, el castorio, alcanzaba precios comparables al oro en los mercados de perfumería y medicina. En todo el continente, una especie que había llegado a tener cientos de millones de individuos quedó reducida a apenas 1.200 ejemplares dispersos. Lo que nadie calculó fue el costo hidrológico de esa desaparición. Los castores no son solo animales, son ingenieros de ecosistemas y llevan millones de años perfeccionando un sistema que ningún ser humano ha logrado replicar. Cuando desaparecieron de Escocia, los ríos perdieron su arquitectura natural. Sin represas que frenaran el caudal, las corrientes se volvieron rectas, rápidas y violentas. Cada lluvia intensa se convertía en un torrente que arrancaba el suelo fértil de las riberas y arrasaba los pueblos aguas abajo. Cada sequía vaciaba por completo los humedales que antes funcionaban como esponjas gigantes del territorio. Los ingenieros respondieron como siempre, con concreto. Se dragaron canales, se levantaron diques, se invirtieron miles de millones. Las inundaciones empeoraron de todas formas. Esa contradicción llevó a un grupo de científicos a plantear algo que los gobiernos tardaron décadas en tomar en serio. Quizás el problema no era la falta de infraestructura. Quizás el problema era la ausencia de los constructores originales. En mayo de 2009, el gobierno de Escocia autorizó la primera reintroducción de mamíferos en la historia moderna de la región. 11 castores procedentes de Noruega fueron liberados en Knapdale, un área forestal de 44 kilómetros cuadrados. Pero esto no fue un gesto simbólico. Fue un experimento con consecuencias reales. Si los castores destruían tierras agrícolas, bloqueaban carreteras o dañaban las poblaciones de peces, el proyecto sería cancelado de inmediato. El bosque quedó cubierto de sensores de presión, medidores de caudal, cámaras infrarrojas y equipos de análisis químico. Todo quedaba registrado en tiempo real. La primera noche, bajo una lluvia ligera, los castores comenzaron a trabajar. No necesitaron instrucciones. El único estímulo fue el sonido del agua corriendo. Para ellos, ese sonido es la señal de una grieta que hay que sellar. Derribaron árboles jóvenes con sus mandíbulas de fuerza extraordinaria, arrastraron ramas hasta el cauce y compactaron barro y piedras en los huecos. Sin planos, sin supervisores, en silencio y durante toda la noche. En un año, un único arroyo recto se había transformado en un laberinto de represas encadenadas, estanques y canales interconectados. Entonces apareció la primera amenaza al proyecto. El salmón del Atlántico es el pilar económico y ecológico de toda la región. Los salmones adultos necesitan remontar los ríos para desovar, y los pescadores y autoridades plantearon la pregunta obvia: ¿cómo cruza un pez una pared de barro y ramas de más de 1 metro de altura? La respuesta de los datos fue inesperada. Las represas de los castores no son estructuras sólidas como el concreto. Son porosas. Durante las migraciones, las lluvias intensas elevan el nivel del agua hasta que desborda la cresta de la represa, creando escalones naturales que los salmones adultos saltan sin dificultad.
Pero lo que nadie anticipaba estaba en los salmones jóvenes. Las cámaras submarinas mostraron que los estanques tranquilos detrás de las represas se habían convertido en las zonas de crianza más productivas registradas en la región. En lugar de ser arrastrados por corrientes violentas, las crías disponían de agua profunda, rica en nutrientes y protegida de depredadores. Las tasas de supervivencia de los alevines se dispararon. La conclusión fue perturbadora. 4 siglos sin castores habían perjudicado al salmón mucho más que cualquier represa. Pero los análisis químicos revelaron algo aún más difícil de creer. El agua que salía del sistema de represas era significativamente más limpia que el agua que entraba. Los estanques actúan como filtros biológicos naturales. Al ralentizar la corriente, los sedimentos y los nutrientes procedentes de fertilizantes agrícolas, nitratos y fósforo, se depositan en el fondo en lugar de llegar al mar. Las bacterias presentes en esa capa de lodo descomponen los compuestos tóxicos. Los informes publicados documentaron una reducción del 40% en la concentración de nitratos y casi un 50% en la de fósforo. Construir una planta de tratamiento de aguas con capacidad equivalente le costaría al gobierno un mínimo de $5 millones en instalación, más cientos de miles anuales en operación. Los castores lo hacen gratis, a cambio de algunas ramas de sauce. Cuando al 5º año los científicos de la Universidad de Exeter compararon los datos reales con sus modelos computacionales de predicción de inundaciones, los resultados los obligaron a revisar sus propios libros de texto. Durante una gran tormenta, el sistema encadenado de represas absorbió el impacto de manera escalonada. La primera represa disipó el 10% de la energía del caudal, la segunda, otro 15%, y así sucesivamente. Al atravesar la cadena completa, el pico de inundación se había reducido en un 60%. Las imágenes de drones documentaron que, solo en una pequeña zona, las represas retuvieron 24 millones de litros de agua, que en lugar de arrasar los pueblos aguas abajo, se infiltró lentamente en el suelo, recargando acuíferos que llevaban generaciones agotados. Y luego llegaron los incendios forestales, y el experimento reveló su dimensión más imprevista. Durante las olas de calor extremo que arrasaron Europa en los años siguientes, las imágenes satelitales mostraron algo perturbador. En medio de extensiones de miles de hectáreas reducidas a ceniza, los humedales administrados por los castores permanecían verdes. La hidróloga ecológica Emily Fairfax documentó este fenómeno en los incendios más destructivos de América del Norte. Mientras el fuego consumía todo a su alrededor, las zonas con represas de castores mantenían tasas de supervivencia vegetal de hasta un 80%, actuando como refugios de emergencia para osos, ciervos y especies de aves en fuga. Al mismo tiempo, el lodo inundado detrás de cada represa cumple una función que ningún sistema de captura de carbono humano ha logrado igualar a ese costo. La madera en descomposición, las raíces y la materia orgánica sumergidas no se convierten en dióxido de carbono, sino que quedan atrapadas indefinidamente en el sedimento anaeróbico del fondo. Sin proponérselo, el castor se convirtió en una de las herramientas más eficaces contra el cambio climático que existen. En noviembre de 2016, el Parlamento escocés declaró al castor especie protegida de forma permanente, pero la naturaleza ya había tomado su propia decisión antes de que llegara ninguna ley. Mientras los científicos monitoreaban los 11 castores de Knapdale, individuos escapados de zoológicos y liberados por activistas habían establecido silenciosamente colonias independientes en la región de Tayside. A partir de 150 individuos documentados en 2012, la población creció de forma exponencial. Para 2026, más de 2.500 castores ocupaban y transformaban cientos de kilómetros de redes fluviales escocesas. En mayo de 2019, el Parlamento elevó la protección legal del castor al mismo nivel que los delfines y las águilas. Destruir sus represas sin autorización conlleva sanciones penales. El modelo de Escocia desencadenó una respuesta global. El Reino Unido anunció liberaciones en todo el territorio. En California y Utah,
las autoridades están usando helicópteros para soltar castores en zonas remotas afectadas por sequías extremas. En Baviera, su presencia ya ha ahorrado millones de euros en daños por inundaciones. Y donde surgen conflictos con agricultores, los ingenieros ya no buscan eliminar a los castores, sino cooperar con ellos mediante dispositivos conocidos como engañadores de castores. Tuberías subterráneas diseñadas para drenar el exceso de agua de las represas sin activar el instinto constructor del animal. Por primera vez, la tecnología humana se diseña para trabajar con esta especie, no contra ella. Los costos existen y no tiene sentido ocultarlos. Campos agrícolas en zonas bajas han quedado inundados, manzanos talados, se han aprobado programas de compensación y millones en dispositivos de regulación. Es un acuerdo complejo, pero es el único acuerdo que ha funcionado después de 4 siglos de intentar lo contrario. Porque la lección más incómoda de este experimento no es técnica, es filosófica. Durante generaciones creímos que controlar la naturaleza requería más concreto, más ingeniería, más presupuesto. Escocia demostró que la pregunta correcta nunca fue cómo construir muros más altos, sino qué habíamos borrado del mapa sin entender lo que estábamos perdiendo. El sistema más eficaz de gestión del agua que existe no fue diseñado en ninguna universidad. Lleva funcionando millones de años. Y nosotros lo extinguimos para fabricar sombreros. Ahora te pregunto algo. Si tu región tuviera que enfrentar inundaciones recurrentes, ¿en qué confiarías más? ¿En un proyecto de diques valorado en miles de millones o en una colonia de castores trabajando en silencio cada noche? Deja tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber qué piensas. En el próximo video te cuento la historia de un animal que fue reintroducido en un ecosistema devastado y que en menos de una década cambió el curso de los ríos, multiplicó las especies y transformó el paisaje de una región entera. No voy a decirte cuál es todavía. Hasta la próxima.